Relatos de un trailero. Relatos compartidos de manera anónima por un trailero del estado de Veracruz, México. A la edad de 20 años me desempeñaba como chofer de un tráiler en la línea de refrescos más conocida. Fue ahí donde tuve la experiencia que voy a contarles. En ese entonces yo era todo un aventurero con las mujeres. Me encantaba tener amoríos con una y con otra al mismo tiempo. Por otro lado, en casa las cosas no estaban yendo muy bien. Recientemente había enfermado mi padre de diabetes y cada vez estaba complicando más. Debido a esto hubo un tiempo que tuvimos algunas carencias en nuestra casa. Éramos una familia pequeña, formada por mis padres, un hermano de nombre Mario y yo. Mi papá entró en estado crítico de la enfermedad y desafortunadamente falleció en el año 2008. Fueron momentos muy difíciles a los cuales tuvimos que adaptarnos forzosamente. Debido a la pérdida de nuestro padre, una fuerte depresión aquejó a mi madre, y mi hermano por su parte cayó en el alcoholismo a muy temprana edad. Así que la responsabilidad moral y económica cayó totalmente en mí, pues mi madre, debido a su edad y a lo sucedido, estuvo en casa durante varios meses sin poder trabajar, cuidando de mi hermano y tratando de orientarlo en su adicción al alcohol. Yo por mi parte seguí trabajando, aunque con el ánimo por los suelos. Sabía perfectamente que no debía dejarme caer, ya que mi madre y mi hermano me necesitaban fuerte. Tuve viajes muy pesados donde el cansancio casi me vencía. Había ocasiones que tuve que trabajar turnos de 72 horas y en ocasiones hasta más. El dinero nos hacía mucha falta, ya que la muerte de mi papá nos había dejado, además de dolor, muchas deudas y la disputa con algunos de sus hermanos por unos terrenos que tenían, que al fallecer él, desataron una batalla legal que nos ocasionó muchos problemas. Mis tíos, no obstante de haberse quedado con todo, tenían pensado quitarnos la casa que mi padre con mucho esfuerzo nos había dejado. Al paso de los meses, poco a poco, mi hermano y mi madre fueron resignándose al duro golpe de perder a mi padre. Yo por mi parte siempre tuve la certeza de salir adelante, ya que siempre he sido muy creyente. Estaba seguro que desde donde él estaba estaría viéndome, orgulloso de que pudiera sacar a mi familia adelante. Así que no me importaba todo lo que tuviera que esforzarme. Mi madre me alentaba siempre. En ocasiones no llegaba a casa hasta en una semana. Los viajes eran largos, pero poco a poco me fui acostumbrando a ellos. Recuerdo muy bien que en un viaje que hice a Oaxaca, llevaba doble remolque, por lo que sería un viaje lento, que meritaba mayor precisión al manejar. Eran las 2 de la mañana aproximadamente. Me encontraba cerca de un lugar llamado Notixtlán. Me detuve por un momento, pues comencé a notar que de la nada el medidor de la temperatura se elevaba drásticamente. Encendí las intermitentes y bajé rápidamente a revisar el motor, tomando un galón de agua que traía para cualquier emergencia. Era una noche muy fresca. Con la luz de la luna llena se podía ver todo claramente. Me sentía tranquilo hasta ese momento, pero de pronto en la cabina pude ver cómo el pequeño peluche que colgaba en el espejo retrovisor, junto a la foto de mi padre, comenzó a moverse. Esto me hizo pensar un poco más y ponerme en alerta, por lo que me acerqué un poco más para ver qué era lo que sucedía. Comenzó a sentirse bastante frío, pero no se veía nadie. Así que regresé mejor a la parte donde se encontraba el motor para seguir revisando, cuando de repente se escucha un sonido como el que hace un chivo, al mismo tiempo que comenzaron a golpear la parte trasera del último remolque, así como también se escuchaba cómo movían las cajas de los refrescos que ahí llevaba. De inmediato me imaginé que sería un intento de robo, pues a esas horas y en ese lugar la rapiña hace de las suyas, por lo que abrí la puerta de la cabina rápidamente para agarrar un metal que usaría para defender lo mío. Cautelosamente me dirigí a la parte trasera y ver de qué se trataba. Al irme acercando más pude ver claramente que se trataba de un enorme chivo, con unos cuernos muy grandes. Tenía un pelo grueso, similar a los de los caballos, una horrible lengua que medía fácilmente algunos 30 centímetros,
Además, sus ojos como la lumbre aumentaban su intensidad cada vez que me veían fijamente. Nunca en mi vida había visto algo parecido. De inmediato se me nubló la vista de miedo. Sabía que no era nada normal. Intenté arrojarle una piedra que había en la orilla del camino para ver si este animal se asustaba, pero nada, no hizo el menor movimiento. Lejos de eso escuché como aquel ser soltó una siniestra carcajada que nunca voy a olvidar. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Comenzó a brincar de una manera extraña. El camión se movía por completo como si algo muy grande y pesado estuviese arriba. Estaba sin saber qué hacer, lleno de pánico. No podía mover un solo dedo, por lo que solamente se me ocurrió rezar en ese momento, pero tampoco logré hacerlo. Ni una sola frase del Padre Nuestro pude pronunciar. Sabía entonces que esa extraña criatura no era cosa de este mundo. Llegué a pensar que moriría en aquel lugar, cuando de repente a lo lejos comencé a escuchar el sonido de un motor grande. Pude darme cuenta que era un colega que se acercaba a la distancia. Al ver las luces del tráiler a lo lejos pude sentir un poco de alivio, y cuando las luces llegaron hasta donde yo estaba, de la nada este horrendo chivo saltó del camión para el lado del monte, perdiéndose en la inmensa maleza. Había desaparecido. Todo fue en un instante. Cuando vi más cerca a mi colega pude moverme y me fui corriendo hacia la carretera, puesto que este ya venía a baja velocidad al verme parado en el camino. Detuvo su camión y se bajó. Me preguntó que si todo estaba bien y qué rumbo llevaba. Le platiqué como pude lo que me había sucedido, pero con tranquilidad me dijo que no pasaba nada. No te preocupes, dijo, pues no eres el primero en ver este tipo de cosas. Yo junto con otro colega hemos visto a esa misma criatura. Dicen que es el mismo diablo quien se aparece por estos rumbos. Yo le creí todo aquello por la manera en que me lo decía. Comentó que lo mejor era salir de ahí, ya que no era para nada seguro estar en aquel lugar. Retomamos el camino y fuimos intercambiando palabras durante algunos kilómetros por el radio, hasta que llegamos a una gasolinera y nos metimos a un Oxxo. Estaba un poco más tranquilo ya. Nos servimos un café y nos tomamos un descanso. Estando ahí me comenzó a dar más detalles de lo que había visto. Me contó que en aquella ocasión esto sucedió 1 kilómetro atrás y que en esa madrugada venía acompañado de una mujer, la cual lo estaba esperando mientras él bajó a hacer sus necesidades. Escuchó cómo su acompañante comenzó a gritar desesperadamente. Se subió los pantalones como pudo y casi cayendo salió a la carretera a ver qué sucedía. Al dirigir su mirada hacia su tráiler, vio con horror que justo arriba de la cabina se encontraba aquel horrible animal. Dice le aventó un par de piedras. Al darse cuenta de su presencia aquel animal, salió de ahí dando grandes saltos hacia la oscuridad del monte, donde al poco tiempo lo perdió de vista. Al llegar al camión su joven acompañante estaba en shock. No podía pronunciar palabra alguna. Intentó calmarla pero ésta no reaccionaba. Le dio a inhalar alcohol pero nada la hacía reaccionar. Entonces tomó el pequeño rosario que traía en el retrovisor del camión y se lo colgó mientras comenzó a rezar. Solo así pudo hacer que ella reaccionara. Esto me lo decía aquel colega con una mirada muy seria mientras le tomaba su café. Cuando su acompañante pudo hablar ya estando un poco más tranquila, le preguntó qué era lo que había pasado, de dónde había salido aquella criatura. Pero la chica le decía no saber de qué le estaba hablando. Se encontraba como desorientada. Se supuso que era lo que había pasado. Me duele mucho la cabeza. Tengo mucho sueño, decía la mujer. Él asustado decidió ya no preguntar nada más. Solo le dijo que iban rumbo a su casa. La pasó al camarote y siguió su camino. Cuenta que de esa noche en adelante su amiga comenzó a tener drásticos cambios de comportamiento. De momento era muy amorosa, pero de pronto, sin razón aparente, se comportaba muy agresiva, o se aislaba de todos. Las cosas fueron de mal en peor con la chica, por lo que poco a poco mejor se fue alejando de ella. Pero lo peor es que nunca tuvo el valor de contarle a los padres de su amiga por qué del repentino comportamiento de su hija, ya que por temor a que lo tacharan de loco,
o en el peor de los casos que se fueran contra él. Quedé un poco asombrado por lo que me contó la verdad. Me quedaba claro que nada de lo que había escuchado esa noche, aunado a lo que vi por mi cuenta, se me iba a olvidar jamás. Terminamos el café. Nos despedimos cada quien siguiendo nuestra ruta. Terminé el recorrido y justo al llegar a donde me iban a descargar el tráiler, al revisar que las llantas estuvieran en buen estado, pude darme cuenta que la lámina en la parte derecha del tráiler tenía lo que parecían ser rasguños. Estaban enterrados como si lo hubiera provocado algún metal puntiagudo. Todo lo relacioné con la horrible criatura de esa noche. Esto se lo conté a mis compañeros y amigos, pero la verdad es que muy pocos me lo creyeron. Dijeron que esas marcas ya las tenía el camión, pero yo no recordaba haberlas visto antes. Estaba seguro que eso lo había provocado aquella criatura demoníaca. Esta historia sucedió unos 6 meses después a todo esto. En esa ocasión salía de Veracruz hacia Puebla. Esta vez mi hermano me acompañaba, ya que él iba saliendo de su adicción y procuraba llevarlo conmigo, sobre todo a los viajes largos, para que también fuera conociendo las rutas, y quizá más adelante se animaría a formar parte del equipo de trabajo de la empresa. Era una noche lluviosa. Serían alrededor de las 7 de la noche. Íbamos muy tranquilos, en total silencio. El radio iba prendido y mi hermano en el camarote durmiendo. Al frente del camino pude ver un pequeño destello de varias luces plateadas que se veían quietas a lo largo de la carretera. Por instinto bajé la velocidad y prendí mis intermitentes. Creí que se trataba de algún compañero varado o algún otro viajero teniendo problemas con su vehículo. Al estar más cerca de aquellas luces, miré que se trataba en realidad de pequeños hombrecitos con cabezas enormes. Tenían un color verde grisáceo con enormes ojos negros. Estaban de ambos lados del camino. Pude contar alrededor de 12 pequeños seres, pero para nada se inmutaron con mi presencia. Entré en total terror en aquel instante. Quise revolucionar el motor a toda velocidad, pero no respondía a los cambios. Incluso la palanca estaba atorada. No se podía mover. De un momento a otro las luces se apagaron por completo. Pude ver que al lado del espejo del copiloto estaba asomándose uno de aquellos pequeños seres. Me miró fijamente por algunos segundos, con aquellos enormes ojos negros brillantes. Escuché en mi interior una voz que decía palabras que no podía entender. Fueron escasos segundos que duró este encuentro. Mi hermano se despertó y se asomó. También pudo alcanzar a ver a ese ser. Al verlo dio un tremendo grito. Este ser de inmediato desapareció. Intenté hacer los cambios en el camión para poder alejarnos de ahí lo más rápidamente posible, pero el camión seguía sin responder. Al lado de mi ventana pude notar que justo íbamos pasando por lo que parecía ser un potrero. Lo pude comprobar al ver a la distancia unas cuantas reses y caballos que se veían salir asustados del lugar, como si también se percataran de todo lo que estaba sucediendo. El ambiente se sentía muy pesado y por el contrario a otras veces la temperatura subió. Se sentía muy caliente dentro de la cabina. Después de un rato y avanzando casi a vuelta de rueda, las luces regresaron. Pude volver a hacer cambios en las velocidades. Aceleré a fondo lo más que pude. Quería alejarme de aquel lugar en ese momento. Mi hermano me preguntó qué había sido aquello. No quería hablar del tema, pues no sabía qué decir. Le dije únicamente que quizás había sido un espectro. Ya más tranquilos kilómetros más adelante decidimos parar en una cachimba. Conversamos en lo que habíamos visto. Llegamos a la conclusión de que eran seres de otro planeta, más bien dicho extraterrestres. Ese viaje estuvo marcado aquella noche por aquel siniestro avistamiento. Sin embargo, no fue la única ocasión que pude verlos, ya que en otro viaje dentro del estado de Veracruz, en la carretera Jalapa, México, ya venía yo de regreso. Justo al llegar a una recta, lejos de un pequeño cerro, alcancé a ver cómo se posaba muy cerca de los árboles, lo que parecía ser una pequeña nave plana, como un tipo de disco color plata brillante, que despedía un gran destello de luz, que alcanzaba a alumbrar varios metros a su alrededor. Detuve un poco la marcha para ver con más detenimiento aquel objeto.
Producía un sonido bastante fuerte, que incluso opacaba el sonido del motor de mi camión. Por un momento fue como si se detuviera el tiempo. Se escuchó un silencio total. De pronto vi como aquel objeto se desplazó en un segundo a gran velocidad, perdiéndose en el cielo y dejando a su paso un gran destello azul desde donde había despegado. Esa vez la verdad es que no me asusté. Parecía que todo volvía a la normalidad. Se comenzaron a escuchar los sonidos de los carros a lo lejos, y sin más decidí seguir mi camino. Llegando a mi casa le conté todo a mi madre y a mi hermano. En verdad fueron cosas que siempre tenían sus repercusiones, ya que a veces solía soñar con aquellos pequeños seres dentro de mi camión. No sabía si era solamente sugestión mía o producto de mi imaginación. Pero una madrugada, cuando me disponía a salir a un viaje fuera del estado, fui a recoger mi unidad al taller de la empresa. Era de madrugada aún recuerdo. Serían cerca de las 4 de la mañana. Saludé al guardia mientras me dirigía al camión, cuando justo en medio de aquellos remolques que se encontraban esperando para ser enganchados, vi claramente que de entre ellos se asomaba uno de esos hombrecillos que vi aquella vez en la carretera. Pude ver perfectamente cómo extendía su enorme brazo y me señalaba con un dedo. El perro que tenían en aquel lugar para cuidar el terreno salió corriendo ladrando hacia donde estaba este ser, pero más tardó en llegar que en regresar completamente asustado y chillando de dolor. Se dirigió a la cabina del guardia. Comencé a escuchar que este decía una serie de groserías maldiciendo a quién sabe qué. Me llené de intriga y fui a ver qué pasaba. Al llegar donde estaba el perro pude ver cómo este sangraba abundantemente del hocico. Tenía una herida profunda. De inmediato lo sacamos donde daba mejor la luz de la lámpara. Creíamos que había sido atacado por algún animal del monte que en ocasiones se metían al terreno. El pobre perro solo gemía y movía su boca, como si tuviera algo atorado ahí, pero se comenzó a quejar más aún cuando intentamos abrirle el hocico. El guardia dijo que tal vez se había tragado un metal, pues este no dejaba de sangrar, así que entre los dos con mucho esfuerzo tomando un trapo pudimos abrírselo. Al alumbrar con su lámpara el guardia y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo. Aquel pobre animal no tenía dientes ni lengua. Estaba totalmente desgarrado por dentro, como si algo le hubiese arrancado de tajo todo. El perro del cual les hablo era de raza pitbull. Estos tienen por instinto luchar hasta morir, y pensar que algún otro animal pudo haberle hecho esto era casi imposible. Yo no podía creerlo, pero estaba completamente seguro que había sido aquel siniestro ser que había visto momentos antes entre los remolques. Al pobre animal lo tuvieron que llevar a sacrificar, pues no había nada más que pudieran hacer por él. Personalmente ahora puedo decir que existen cosas ajenas a este mundo, que viven entre nosotros y que están más cerca de lo que nosotros creemos, aunque quizás con el tiempo la ciencia nos dé explicación de todo esto. Muchas gracias por haber escuchado mis historias. Bendiciones a todos.